Yo no lo puedo creer. Que la galería corre el riesgo de cerrar. ¿Y ahora que estoy trabajando ahí? Tienes que decirle a Pablo que no abandone, que es un periodo feo nada más. Que estas cosas pasan y luego van a ir mejor las cosas, ¿no? Pues sí. Y oye, con tus millones, ¿no podrías prestarle $1.000.000 así para...? Pero no soy rico yo. Sí, no me la cuentas toda, ¿eh? Está bien. Empecemos porque tenemos muchas cosas para hacer hoy. Bien. Tenemos que estudiar el presente continuo y vamos a empezar a estudiar el subjuntivo, que es muy complicado, pero uno de los usos del subjuntivo te voy a explicar, ¿vale? Bien. Empezamos. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo estoy enseñando, tú estás escuchando o nosotros estamos hablando. Este es un tiempo que se llama presente continuo y se utiliza para expresar una acción que se desarrolla, que se realiza en el mismo momento en que hablo, o sea, en este momento. ¿Y cómo se forma? Se forma con el verbo estar y el gerundio del verbo con contenido semántico, con significado. A ver, tomamos el infinitivo del verbo y quitamos las dos últimas letras, la terminación del infinitivo, y para los verbos de la primera conjugación añadimos ando, o sea, hablar, hablando. Para los verbos de la segunda y de la tercera conjugación le añadimos yendo. Entonces sería comer, comiendo y vivir, viviendo. A ver, si por ejemplo yo llamo a tu casa y pregunto por ti, ¿está Paul? Y Pablo me dice, está viendo la televisión o está estudiando, no sé, o está seguramente durmiendo. Durmiendo viene del verbo dormir. Sucede que la O del verbo dormir cambia a U no más. Todos los verbos del tercer grupo, o sea, que sufren un cambio de vocal, la O, que generalmente se convierte en UE, se convierte en U, nada más. Dormir, durmiendo. O los verbos que tienen una I que se convierte en IE o solo en I, se convierte solo en I. Por ejemplo, sentir, sintiendo. O decir, diciendo. Pedir, pidiendo. La O cambia solo en U y la E cambia solo en I. Y hay otra regla. Los verbos que como leer, cuando le quitamos la terminación ER o IR, terminan en vocal, leer, le quitamos ER, termina con la E. Le añadimos yendo. Leyendo. En vez de con la I, así, yendo. Entonces, leer se convierte en leyendo. Creer en creyendo. Oír, oyendo. Y seguir, esa tiene cambio de vocal, la E que cambia ahí. Entonces, siguiendo. Perfecto. Y el verbo ir, yendo. Estoy yendo a mi clase de español, ¿vale? A ver, yo te digo algunas personas y tú me tienes que decir qué están haciendo. ¿Sí? Está bien. Entonces, yo en el coche. Tú estás conduciendo. Bien. Elvis en la cama. Está durmiendo. Y tú en el autobús. Estoy yendo al centro. Bien. Y Ana y Eva en la galería. Están trabajando. Elvis y yo en la biblioteca. Están leyendo. Y tú y yo en el parque, ¿qué estamos haciendo? Estamos caminando. Bien. ¿Has entendido entonces el verbo estar con el gerundio del verbo con contenido semántico?
Ahora tenemos que empezar, porque nos falta poco tiempo, el subjuntivo. El subjuntivo no es un tiempo, como puede ser el presente o el pretérito imperfecto, es un modo y expresa, o sea, indica lo que el hablante siente o cómo ve la acción que expresa con este tiempo. Y, por ejemplo, el indicativo, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, se utiliza siempre para hechos reales, para información factual. Y el modo subjuntivo se utiliza, por ejemplo, cuando se habla de opiniones subjetivas o deseos, dudas, incertidumbres. Hay muchos casos en que usamos el subjuntivo y hoy vamos a empezar a estudiar solo uno de estos casos, ¿vale? El subjuntivo se utiliza en las oraciones subordinadas. ¿Sabes lo que es una oración subordinada? Si yo digo, quiero que aprendas todos los verbos. Quiero es el verbo principal. La frase subordinada es la que depende de ese verbo. Quiero, ¿qué es lo que quiero? Quiero que tú aprendas todos los verbos. Esta es la subordinada. A ver, primero te voy a explicar cómo se construye el subjuntivo, que es un poco complicado. A ver, para todos los verbos, en realidad, hay una regla general que tenemos que tomar la primera persona del presente de indicativo. Por ejemplo, hablar, hablo, y le quitamos la O. Le quitamos la O de la primera persona yo. Y luego añadimos las terminaciones del subjuntivo, presente de subjuntivo. Voy a hacerlo con el verbo hablar y tú tienes que escribir, ¿vale? Sí. Entonces, que yo hable, tú hables, él hable, hablemos, habléis, hablen. Esta es la primera conjugación. Y por suerte, los verbos de la segunda y la tercera conjugación llevan las mismas terminaciones. Entonces te los voy a decir todos, solo un tipo, de la segunda conjugación. El verbo comer. Que yo coma, tú comas, él coma, nosotros comamos, vosotros comáis, ellos coman. ¿Me lo haces con el verbo vivir, por favor? Que yo viva, que tú vivas, que él viva, nosotros vivamos, viváis, vivan. Bien. A ver, esta regla, esta fórmula, se puede utilizar también con los verbos irregulares, o sea, los que tienen la primera persona irregular. Por ejemplo, el verbo tener. Tengo, quito la O, que yo tenga, tú tengas, ¿sí? Pero luego te voy a explicar los verbos irregulares en el subjuntivo. Ahora quiero explicarte cuándo se utiliza el subjuntivo. Con los verbos de pensamiento. A ver, te digo algunos verbos de pensamiento. Pensar, parecer, imaginar, opinar, Creer. entender, creer, bien, el más simple me lo olvidé. Con estos verbos, cuando estos verbos están en la oración principal y son afirmativos, la oración subordinada va en el indicativo. Te doy un ejemplo. Yo pienso que tú eres simpático. Yo creo que Pablo está engordando. Es verdad. O imagino que ellas han salido a bailar. O opino que Julio es un poco interesado. Entonces, cuando en la oración principal el verbo de pensamiento es afirmativo, la subordinada va en el indicativo. Pero cuando el verbo de pensamiento es negativo en la oración principal, o sea, no creo, no pienso, no imagino, no opino,
La subordinada tiene que ir en el subjuntivo. A ver, no creo que Pablo esté engordando. No pienso que seas muy simpático. Seas es del verbo ser, que es irregular y luego te lo explico. No imagino que ellas hablen inglés o no opino que Julio sea un interesado. ¿Entiendes? Cuando el verbo en la oración principal es de pensamiento y es negativo, la subordinada tiene que ir en el subjuntivo. A ver, 2 ejemplos, 3 ejemplos. Yo te digo una frase en el indicativo, tú tienes que decírmela en el subjuntivo, ¿vale? Con el verbo de pensamiento. Pienso que Pablo trabaja mucho. No pienso que Pablo trabaje mucho. Bien. O creo que tú comes poco. No creo que tú comas poco. Me parece que tenemos que terminar la clase. No me parece que tengamos que terminar la clase. Bien, tengamos. Bien. Pero sí, tenemos que terminar la clase. Ahora estamos estudiando el presente continuo y el presente de subjuntivo. Primero el presente continuo. Este tiempo expresa que la acción se lleva a cabo en el momento en el que se habla. Se construye con el verbo estar en el presente de indicativo más el gerundio del verbo con contenido semántico, o sea, con significado. El gerundio de los verbos se construye así. Los verbos de la primera conjugación, que terminan en ar, le quitamos la terminación del infinitivo y añadimos ando. Hablar, hablando. Y los verbos de la segunda y de la tercera conjugación, que terminan en er y en ir, le quitamos las terminaciones del infinitivo y añadimos yendo, cuando la raíz de la palabra termina en consonante, y yendo, cuando la raíz de la palabra termina en vocal. Algunos gerundios irregulares. Dormir, durmiendo. Sentir, sintiendo. Ver, viendo. Ir, yendo. Y algunos ejemplos. Está durmiendo. Está conduciendo. Estás caminando. Están trabajando. Estoy yendo al centro. Los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto pueden ir detrás y pegados al gerundio. Algunos ejemplos: estoy escuchándote, estoy comiéndomelo, estás escuchándola. Y ahora el presente de subjuntivo. Se construye así. Los verbos de la primera conjugación en ar, como hablar, hable, hables, hable. Hablemos, habléis, hablen. Los verbos de la segunda conjugación, como comer, coma, comas, coma. Comamos, comáis, coman. Y los verbos de la tercera conjugación, como vivir, viva, vivas, viva. Vivamos, viváis, vivan. Hemos estudiado el uso del subjuntivo con los verbos de pensamiento. Algunos verbos de pensamiento son pensar, opinar, creer, parecer, imaginar. Cuando el verbo de la oración principal es afirmativo, o sea, el verbo de pensamiento es afirmativo, le sigue que más el indicativo. Pero cuando el verbo de la oración principal es negativo, o sea, el verbo de pensamiento es negativo, le sigue que más el subjuntivo y se construye no más verbo de pensamiento, que más subjuntivo. Algunos ejemplos. Creo que Pablo está gordo. Pienso que tenemos que terminar la clase. No creo que Pablo esté gordo. No pienso que tengamos que terminar la clase. Hasta ahora, nos vemos en un ratito.